Amados buscadores de la verdad, exploradores apasionados del alma humana, reciban un cálido abrazo en este nuestro espacio de reflexión, explorando la fe y las religiones. Soy su compañero de viaje, Edgar Méndez, y hoy nos adentramos en un tema tan antiguo como la humanidad misma, un concepto que ha sido moldeado por la fe, la cultura y la historia, la fornicación. Sé que esta palabra puede evocar diversas emociones y juicios preconcebidos. Pero les pido, desde lo más profundo de mi ser, que abran sus mentes y sus corazones a una exploración que va más allá de las simples prohibiciones y los dogmas establecidos. En este estudio, no buscaremos señalar ni condenar. Nuestra misión es mucho más noble: comprender. Desentrañaremos cómo las diferentes religiones han abordado la sexualidad fuera del matrimonio, analizando sus fundamentos, sus contextos históricos y el impacto que estas creencias tienen en la vida cotidiana de millones de personas. Juntos, navegaremos por las aguas de la moralidad, la ética y las complejidades de la intimidad humana. Examinaremos el valor que se le atribuye a la fornicación, tanto en lo que se considera su mal uso como en las perspectivas más matizadas de su buen uso percibido en ciertos contextos. Recuerden siempre, la verdad se revela en la nuancedad, en la disposición a mirar más allá de la superficie y a considerar múltiples perspectivas. Nuestro objetivo es iluminar las razones detrás de las normas, comprender las preocupaciones subyacentes y fomentar un diálogo que promueva la responsabilidad, el respeto y la empatía en todas nuestras interacciones. Este estudio será una oportunidad para desafiar nuestras propias asunciones, para cuestionar lo que hemos dado por sentado y para expandir nuestra comprensión de la rica y diversa tapestry de las creencias humanas sobre la sexualidad. Así que, con valentía y apertura, acompáñenme en esta nueva exploración. Permítanos juntos desvelar las capas de significado que rodean la fornicación en el espectro religioso, buscando siempre la luz del entendimiento y la sabiduría que nos permita vivir con mayor plenitud y conexión en nuestro mundo complejo. El viaje hacia una comprensión más profunda apenas comienza. Bienvenidos a este nuevo y fascinante estudio en Explorando la Fe y las Religiones. Adelante. Estudio 2. La fornicación en el espectro religioso. Definiciones, creencias fundamentales y contextos históricos. Parte 1. Saludos a todos los exploradores de la fe y buscadores de la verdad. Soy Edgar Méndez, y hoy nos embarcamos en un nuevo estudio, esta vez centrado en un tema que ha sido objeto de intensa reflexión, regulación y debate en casi todas las tradiciones religiosas: la fornicación. Para abordar este concepto con la profundidad y la imparcialidad que caracterizan a Explorando la Fe y las Religiones, es crucial que, una vez más, nos despojemos de cualquier lente denominacional y nos acerquemos a la fornicación como un fenómeno multifacético, interpretado y valorado de diversas maneras a lo largo de la historia y en los distintos sistemas de creencias. Definiendo la fornicación, un punto de partida complejo. La definición de fornicación en el contexto religioso no siempre es uniforme y ha evolucionado con el tiempo y las culturas. En su sentido más amplio, generalmente se refiere a las relaciones sexuales consensuales entre personas que no están casadas entre sí. Sin embargo, la amplitud de esta definición y las implicaciones morales y espirituales varían significativamente entre las diferentes religiones. Es importante destacar que el concepto de matrimonio y las normas que lo rodean son fundamentales para entender cómo se define y se valora la fornicación en cada tradición religiosa. Lo que se considera una relación sexual lícita dentro del matrimonio puede ser categorizado como fornicación fuera de este vínculo. Creencias fundamentales y textos clave. Para comprender el tratamiento de la fornicación en diversas religiones, debemos examinar algunas de sus creencias fundamentales y textos clave. Judaísmo y cristianismo. En las tradiciones abrahámicas, tanto el judaísmo como el cristianismo tienen fuertes prohibiciones contra la actividad sexual fuera del matrimonio. El Antiguo Testamento condena explícitamente la inmoralidad sexual, a menudo traducida como fornicación, adulterio, etc., en varios pasajes, por ejemplo, Éxodo 20:14, Levítico 18. El Nuevo Testamento continúa esta enseñanza, con Jesús enfatizando la santidad del matrimonio, Mateo 19, 4-6, y los apóstoles advirtiendo contra la fornicación, por ejemplo, 1 Corintios 6:18, Hebreos 13:4. La creencia fundamental aquí radica en que la sexualidad es un don divino que debe ser ejercido dentro del marco sagrado del matrimonio, con propósitos de procreación y unión conyugal. Islam. El Islam también condena enérgicamente las relaciones sexuales fuera del matrimonio, zina. El Corán, por ejemplo, Sura Al-Isra 17:32, y no os acerquéis a la fornicación.
En verdad, es una indecencia y un mal camino, y las enseñanzas del profeta Muhammad, hadith, establecen normas estrictas sobre la castidad fuera del matrimonio y prescriben castigos para quienes incurren en zina. La creencia fundamental en el Islam es que la sexualidad debe ser contenida y regulada dentro del contrato matrimonial, nikah, para preservar la pureza, la estabilidad familiar y el orden social. Hinduismo. El hinduismo presenta una perspectiva más compleja y diversa sobre la sexualidad. Si bien los textos sagrados enfatizan la importancia de la castidad, especialmente para los estudiantes y los ascetas, y valoran la fidelidad dentro del matrimonio, también reconocen la sexualidad como una parte integral de la vida y celebran el amor y la unión en diversos contextos. Sin embargo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, especialmente aquellas que violan las normas sociales y de casta, generalmente se desaprueban y pueden tener consecuencias sociales y religiosas. Los textos como los Vedas y los Upanishads, así como las leyes de Manu, ofrecen diversas perspectivas sobre la sexualidad y el matrimonio. Budismo. El budismo, en general, se centra menos en la regulación estricta de la actividad sexual en comparación con las religiones abrahámicas. Los 5 preceptos, que son la base de la ética budista laica, incluyen la abstención de conducta sexual inapropiada, cuya interpretación puede variar según las diferentes escuelas y tradiciones. Generalmente, se considera inapropiada la actividad sexual que causa daño a otros, rompe compromisos o es coercitiva. La atención se centra más en el cultivo del autocontrol, la moderación y la evitación del sufrimiento. Otras tradiciones y culturas indígenas. Las perspectivas sobre la sexualidad y las relaciones fuera del matrimonio en otras tradiciones religiosas y culturas indígenas son extremadamente diversas y están profundamente entrelazadas con sus cosmovisiones, estructuras sociales y rituales. Algunas culturas pueden tener normas más permisivas, mientras que otras pueden tener tabúes y regulaciones estrictas. Es crucial reconocer esta diversidad y evitar generalizaciones. Contextos históricos y culturales. Es fundamental comprender que las creencias y las normas relacionadas con la fornicación no surgieron en un vacío. Están profundamente arraigadas en los contextos históricos y culturales en los que se desarrollaron las diferentes religiones. Sociedades agrarias y patriarcales. En muchas sociedades antiguas, la estabilidad familiar, la herencia y la pureza de la línea de sangre eran cruciales para la supervivencia y la organización social. Las normas estrictas sobre la sexualidad fuera del matrimonio a menudo estaban ligadas a la necesidad de asegurar la legitimidad de la descendencia y mantener el orden patriarcal. Influencia de las leyes civiles y sociales. Las leyes religiosas a menudo interactuaban con las leyes civiles y las costumbres sociales de la época. Lo que se consideraba un delito o una transgresión moral en la esfera religiosa también podía tener consecuencias legales y sociales. Evolución de las interpretaciones. Las interpretaciones de los textos sagrados y las normas religiosas han evolucionado con el tiempo, influenciadas por cambios sociales, filosóficos y teológicos. Lo que se entendía por fornicación en el pasado puede no ser exactamente lo mismo que se entiende hoy en día dentro de la misma tradición religiosa. En esta primera parte, hemos comenzado a explorar la complejidad del concepto de fornicación en el espectro religioso. Hemos visto cómo se define de manera diversa, cómo se fundamenta en creencias fundamentales y cómo está intrínsecamente ligado a los contextos históricos y culturales de cada tradición. En la siguiente parte de este estudio, profundizaremos en el valor atribuido a la fornicación, tanto en su mal uso como en su buen uso percibido, aunque este último sea más controvertido, y cómo se relaciona con la vida cotidiana de los individuos y las comunidades dentro de las diferentes religiones. Continuaremos nuestro análisis con la misma imparcialidad y búsqueda de comprensión. Aquí tienes un consejo, al estilo de Edgar Méndez, para fomentar el entendimiento en este estudio sobre la fornicación dentro de tu canal Explorando la Fe y las Religiones. Amados buscadores de la verdad, peregrinos en el sendero del autoconocimiento. Al adentrarnos en el intrincado laberinto de la fornicación a través de las diversas lentes religiosas, recordemos que nuestro faro debe ser la comprensión profunda, no la reacción visceral. Al explorar las normas y los tabúes que rodean la sexualidad fuera del matrimonio, despojémonos de juicios simplistas y abracemos la sensibilidad histórica y cultural. Imaginemos las sociedades de antaño, donde la estructura familiar y la transmisión de la herencia eran pilares fundamentales. Intentemos sentir el peso de las preocupaciones por la pureza, la estabilidad y el orden social que moldearon estas regulaciones. No veamos estas normas como meras restricciones arcaicas, sino como respuestas a los desafíos y las comprensiones del mundo en su momento. Nuestro propósito no es erigirnos como jueces de la moralidad ajena, sino iluminar las complejas razones detrás de estas valoraciones. Busquemos los hilos invisibles que conectan las creencias sobre la sexualidad con las visiones del mundo, la naturaleza humana y el propósito de la vida dentro de cada tradición. Recordemos que la sexualidad humana es un río caudaloso,
con corrientes que fluyen de diversas maneras a través de las culturas y las épocas. Lo que se considera mal uso o buen uso está profundamente influenciado por los valores, las normas y las narrativas de cada sistema de creencias. Cultivemos la paciencia de la escucha empática. Permitamos que las voces de las diferentes religiones nos hablen, no solo a través de sus textos, sino también a través de sus prácticas y sus interpretaciones a lo largo del tiempo. Busquemos las preocupaciones subyacentes sobre la responsabilidad, el respeto y las consecuencias de nuestros actos. En este viaje de exploración, recordemos que la verdad se manifiesta en la diversidad de perspectivas, no en la uniformidad de opiniones. Evitemos las generalizaciones apresuradas y esforcémonos por comprender la riqueza y la complejidad de las visiones religiosas sobre la sexualidad. Que este estudio sea un ejercicio de puentes de entendimiento construidos entre las diferentes cosmovisiones. Que nos permita apreciar cómo cada tradición busca guiar la expresión de una fuerza tan poderosa como la sexualidad, con el objetivo de promover el bienestar individual y colectivo, aunque los caminos y las definiciones puedan variar significativamente. Así sea en nuestra búsqueda de una comprensión más profunda y matizada de este aspecto fundamental de la experiencia humana. Edgar Méndez. Explorando la fe y las religiones. Continuemos entonces con la parte 2 del estudio 2, la fornicación y su valor, mal uso y buen uso percibido, en la cotidianidad según las diferentes religiones. Estudio 2, la fornicación y su valor, mal uso y buen uso percibido, en la cotidianidad según las diferentes religiones, parte 2. En la primera parte de nuestro estudio sobre la fornicación, exploramos las definiciones, las creencias fundamentales y los contextos históricos que dan forma a la comprensión de este concepto en diversas religiones. Vimos cómo la actividad sexual fuera del matrimonio es generalmente desaprobada en las tradiciones abrahámicas, mientras que otras religiones como el hinduismo y el budismo presentan perspectivas más matizadas, enfocándose en principios éticos y el contexto de las acciones. Ahora, profundizaremos en el valor atribuido a la fornicación en la vida cotidiana, analizando tanto lo que se considera su mal uso y las consecuencias negativas asociadas, como las posibles, aunque a menudo controvertidas, percepciones de un buen uso, o contextos donde la actividad sexual fuera del matrimonio podría ser vista de manera diferente dentro de ciertos marcos culturales o interpretaciones. El mal uso de la fornicación y sus consecuencias percibidas. En la mayoría de las religiones que la prohíben, la fornicación se considera un mal uso de la sexualidad, que se cree que tiene consecuencias negativas tanto a nivel individual como social y espiritual. Transgresión moral y pecado. En las tradiciones abrahámicas, la fornicación se considera un pecado, una violación de los mandamientos divinos y una ofensa contra la santidad del matrimonio. Se cree que puede dañar la relación con Dios y acarrear consecuencias espirituales negativas. Daño a las relaciones y la familia. Se argumenta que la actividad sexual fuera del matrimonio puede socavar la estabilidad familiar, generar celos, desconfianza y dolor entre las parejas casadas, y afectar negativamente el bienestar de los hijos. Pérdida de pureza y virtud. En muchas culturas influenciadas por las normas religiosas, la castidad antes del matrimonio y la fidelidad dentro del matrimonio se valoran como virtudes. La fornicación se considera una pérdida de esta pureza y puede llevar al estigma social y la deshonra. Consecuencias sociales. En algunas sociedades, la fornicación puede tener graves consecuencias sociales y legales, especialmente para las mujeres. Esto puede incluir el ostracismo, el castigo físico e incluso la muerte en casos extremos. Riesgos para la salud. Aunque no siempre es un argumento religioso directo, en algunas interpretaciones modernas se puede vincular la fornicación con riesgos para la salud sexual y la propagación de enfermedades. El controvertido buen uso o contextos matizados. La noción de un buen uso de la fornicación desde una perspectiva religiosa es inherentemente controvertida, ya que la mayoría de las religiones la definen como inherentemente inapropiada fuera del matrimonio. Sin embargo, podemos explorar algunos contextos donde la línea puede ser menos clara o donde ciertas interpretaciones o perspectivas culturales podrían matizar la condena. Relaciones premaritales en culturas modernas. En algunas sociedades occidentales secularizadas o con interpretaciones más liberales de las normas religiosas, las relaciones sexuales consensuales antes del matrimonio pueden ser vistas como una parte natural del noviazgo y el conocimiento mutuo antes de un compromiso formal. Aunque esto puede no ser sancionado por las doctrinas tradicionales, puede ser tolerado o aceptado en la práctica por algunos individuos o comunidades. Contextos de supervivencia o necesidad. En situaciones extremas, como en tiempos de guerra, hambruna o desplazamiento, las normas sociales y religiosas tradicionales pueden verse desafiadas. Aunque no se consideraría un buen uso en un sentido moral o teológico, la supervivencia y las necesidades básicas podrían llevar a situaciones donde las normas sexuales se ven alteradas. Interpretaciones no literales o alegóricas.
Algunas interpretaciones más liberales o alegóricas de los textos religiosos podrían enfocarse en los principios subyacentes de amor, respeto y compromiso en las relaciones, en lugar de una adhesión estricta a la letra de las prohibiciones contra la fornicación. Estas interpretaciones podrían argumentar que una relación sexual comprometida y amorosa fuera del matrimonio podría tener un valor diferente a un encuentro casual o explotador. Sin embargo, estas perspectivas suelen ser minoritarias dentro de las principales tradiciones religiosas. Culturas con normas sexuales prereligiosas. En algunas culturas donde las religiones se superpusieron a tradiciones preexistentes, pueden persistir normas sexuales que difieren de las doctrinas religiosas importadas. Esto podría llevar a una coexistencia de diferentes actitudes hacia la sexualidad fuera del matrimonio. El valor de las creencias sobre la fornicación en la cotidianidad. Independientemente de cómo se defina o se valore la fornicación, las creencias religiosas sobre este tema tienen un impacto significativo en la vida cotidiana de los individuos y las comunidades. Guía moral y ética sexual. Las enseñanzas religiosas proporcionan un marco moral que guía las decisiones y el comportamiento sexual de los creyentes. Esto puede influir en sus relaciones, sus actitudes hacia el matrimonio y su comprensión de la responsabilidad sexual. Formación de la identidad y la comunidad. Las normas sexuales religiosas a menudo contribuyen a la formación de la identidad individual y colectiva. La adhesión a estas normas puede fortalecer los lazos dentro de la comunidad religiosa y diferenciarla de otros grupos con normas diferentes. Impacto en las leyes y las políticas sociales. En sociedades donde la religión tiene una influencia significativa, las creencias sobre la fornicación pueden influir en las leyes relacionadas con el matrimonio, el divorcio, los derechos sexuales y reproductivos. Fuente de conflicto y debate. Las diferentes interpretaciones y la tensión entre las normas religiosas tradicionales y las actitudes sociales modernas hacia la sexualidad a menudo son fuentes de conflicto y debate dentro de las comunidades religiosas y en la sociedad en general. Influencia en la salud mental y el bienestar. La culpa, la vergüenza y el estigma asociados con la fornicación en algunas religiones pueden tener un impacto negativo en la salud mental y el bienestar de los individuos, especialmente aquellos que no se ajustan a las normas tradicionales. En esta segunda parte, hemos explorado el valor atribuido a la fornicación en la vida cotidiana, analizando tanto las consecuencias negativas percibidas como los contextos matizados donde la línea puede ser menos clara. Hemos visto cómo las creencias religiosas sobre este tema tienen un profundo impacto en la moral individual, la formación de la comunidad y las dinámicas sociales. En la tercera y última parte de este estudio, reflexionaremos sobre la aplicación de estas creencias en la vida cotidiana, considerando la tensión entre los ideales religiosos y las realidades humanas, y buscando principios que puedan promover la responsabilidad, el respeto y la comprensión en las cuestiones de la sexualidad. Llegamos a la parte 3 del estudio 2, la fornicación y las creencias y su valor en el mal uso y el buen uso en la cotidianidad. Estudio 2, la fornicación y las creencias y su valor en el mal uso y el buen uso en la cotidianidad, parte 3. En las dos partes anteriores de este estudio, hemos examinado las definiciones, las creencias fundamentales y los contextos históricos de la fornicación en diversas religiones, así como el valor, tanto negativo como, controvertidamente, positivo en ciertos contextos, que se le atribuye en la vida cotidiana. Ahora, en esta parte final, reflexionaremos sobre la aplicación práctica de estas creencias en la vida cotidiana de los individuos y las comunidades religiosas. Consideraremos la tensión que a menudo existe entre los ideales religiosos y las realidades humanas, y buscaremos principios que puedan fomentar la responsabilidad, el respeto y la comprensión en las complejas cuestiones de la sexualidad. La tensión entre el ideal y la realidad. En muchas religiones, el ideal de la castidad fuera del matrimonio y la fidelidad dentro de él se presenta como un camino hacia la pureza espiritual y la estabilidad social. Sin embargo, la realidad de la experiencia humana a menudo presenta desafíos a este ideal. La naturaleza de la atracción y el deseo. La atracción sexual y el deseo son fuerzas poderosas que pueden surgir fuera de los límites del matrimonio. Ignorar o negar esta realidad puede llevar a la frustración, la culpa y el comportamiento encubierto. Cambios sociales y culturales. Las normas sociales y culturales en muchas partes del mundo han experimentado cambios significativos en relación con la sexualidad y las relaciones prematrimoniales. Esto puede generar una tensión entre las enseñanzas religiosas tradicionales y las prácticas contemporáneas. Diferencias individuales en la creencia y la práctica. No todos los individuos dentro de una comunidad religiosa interpretan o adhieren a las normas sobre la fornicación de la misma manera. Puede haber una gama de creencias y prácticas, desde la observancia estricta hasta interpretaciones más liberales o una lucha personal con las enseñanzas tradicionales. El impacto del trauma y la vulnerabilidad. Experiencias como el abuso sexual o la falta de relaciones saludables pueden influir en la forma en que los individuos entienden y viven su sexualidad, desafiando las normas religiosas tradicionales.
Principios para una aproximación responsable y comprensiva. En lugar de enfocarnos únicamente en la prohibición y la condena, podemos buscar principios que promuevan una aproximación más responsable y comprensiva a las cuestiones de la sexualidad en la vida cotidiana, dentro y fuera de los marcos religiosos. Énfasis en el respeto y el consentimiento. Un principio fundamental que trasciende las fronteras religiosas es la importancia del respeto y el consentimiento en todas las interacciones sexuales. Cualquier actividad sexual que involucre coerción, manipulación o falta de consentimiento es inherentemente dañina e incompatible con los valores éticos universales. Fomento de la responsabilidad personal. Las enseñanzas religiosas a menudo enfatizan la importancia de la responsabilidad personal en todas las áreas de la vida, incluyendo la sexualidad. Esto implica ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y actuar de manera que no causemos daño a nosotros mismos ni a los demás. Cultivo de la integridad y la honestidad en las relaciones. Ya sea dentro o fuera del matrimonio, la integridad y la honestidad son cruciales para construir relaciones saludables y significativas. Esto incluye ser transparentes acerca de nuestras intenciones y compromisos. Promoción de la educación sexual integral. Una educación sexual integral que aborde no solo los aspectos biológicos, sino también los emocionales, sociales y éticos de la sexualidad puede ayudar a los individuos a tomar decisiones informadas y responsables, dentro del marco de sus propias creencias y valores. Fomento de la compasión y la empatía. En lugar de juzgar o condenar a quienes luchan con las normas sexuales religiosas o cuyas vidas no se ajustan a los ideales tradicionales, las comunidades religiosas pueden fomentar la compasión y la empatía, ofreciendo apoyo y comprensión en lugar de ostracismo. Reinterpretación y adaptación de las tradiciones. Algunas comunidades religiosas están explorando formas de reinterpretar y adaptar sus tradiciones sobre la sexualidad para abordar los desafíos del mundo moderno, manteniendo los valores fundamentales de respeto, responsabilidad y amor. El valor en la cotidianidad. Más allá de la prohibición. En última instancia, el valor de las creencias sobre la fornicación en la vida cotidiana no debería residir únicamente en la prohibición, sino en su capacidad para guiar a los individuos hacia relaciones saludables, responsables y significativas. Esto requiere un enfoque que vaya más allá de la simple regla y que fomente la reflexión ética, la responsabilidad personal y la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Como exploradores de la fe y las religiones, nuestro papel es fomentar un diálogo abierto y honesto sobre estas cuestiones sensibles. Al comprender las diversas perspectivas religiosas sobre la fornicación y al reflexionar sobre su aplicación en la vida cotidiana, podemos contribuir a construir comunidades más comprensivas, inclusivas y centradas en los valores humanos fundamentales. Con esta reflexión final, concluimos la parte 3 de nuestro estudio sobre la fornicación. Espero que esta exploración haya sido iluminadora y haya ofrecido perspectivas valiosas para ti. Aquí tienes una anécdota, al estilo de Edgar Méndez, que ilustra las perspectivas del estudio sobre la fornicación y ofrece una guía para actuar en diversas situaciones de la vida cotidiana. El jardín de las decisiones, la historia de Aísa y Daniel. Hermanos y hermanas en la senda del crecimiento personal, permítanme compartir una historia que resuena con las complejidades que hemos explorado en nuestro estudio sobre la fornicación. Esta no es una parábola antigua, sino un reflejo de los dilemas que muchos enfrentan en el jardín de sus decisiones cotidianas. Aísa creció en una comunidad con fuertes valores religiosos que enfatizaban la castidad antes del matrimonio como un pilar de la pureza y la virtud. Desde joven, se le enseñó que cualquier intimidad sexual fuera del vínculo sagrado del matrimonio era una transgresión grave, con consecuencias espirituales y sociales significativas. Este ideal se arraigó profundamente en su corazón y guió sus interacciones con los demás. Daniel, por otro lado, provenía de un entorno más secular, donde las relaciones prematrimoniales eran vistas como una parte natural del proceso de conocer a alguien y construir una relación. Sus valores se centraban en la honestidad, el respeto y el consentimiento mutuo en cualquier interacción íntima. El destino los unió en un proyecto profesional donde su colaboración floreció en una profunda conexión emocional e intelectual. La atracción mutua era innegable, y pronto se encontraron navegando las aguas de sus sentimientos en un contexto donde sus valores fundamentales sobre la intimidad diferían significativamente. Aísa se debatió internamente. La profunda conexión que sentía por Daniel chocaba con las enseñanzas de su fe. La culpa y el miedo a la transgresión la atormentaban, creando una barrera invisible entre ellos. Daniel, sensible a las convicciones de Aísa, se esforzó por comprender su perspectiva, aunque sus propias creencias no compartieran la misma rigidez. En este punto de tensión, Aísa recordó una enseñanza que había escuchado en su comunidad, no solo sobre la prohibición, sino sobre la importancia de la integridad del corazón y la honestidad en las intenciones. Se dio cuenta de que su lucha interna no se trataba solo de un acto físico, sino de la congruencia entre sus sentimientos, sus acciones y sus valores más profundos. Daniel, por su parte,
Reflexionó sobre el principio fundamental del respeto. Comprendió que amar y valorar a Aísa implicaba honrar sus convicciones, incluso si él no las compartía completamente. No buscó presionarla ni invalidar sus creencias, sino construir una relación basada en la paciencia y la comprensión mutua. Juntos, Aísa y Daniel tomaron la decisión de comunicarse abierta y honestamente sobre sus valores y sus límites. No buscaron imponer sus propias creencias al otro, sino encontrar un camino de respeto mutuo. Aísa compartió la importancia de sus convicciones religiosas, y Daniel expresó su creencia en la autonomía individual y el consentimiento. Su camino no estuvo exento de desafíos y conversaciones difíciles. Sin embargo, al priorizar la honestidad, el respeto y la empatía, lograron construir una relación basada en una conexión profunda que trascendía sus diferencias iniciales sobre la intimidad física. Su historia se convirtió en un testimonio de cómo el amor y el respeto pueden florecer incluso cuando las creencias sobre la sexualidad difieren. Esta anécdota nos enseña, mis queridos exploradores, que navegar las aguas de la sexualidad en la vida cotidiana, a la luz de las diversas creencias religiosas, requiere algo más que una simple adhesión a reglas. Nos invita a cultivar la autoconciencia, comprender nuestros propios valores y convicciones sobre la intimidad y la sexualidad, la empatía, esforzarnos por entender las perspectivas de los demás, incluso cuando difieren de las nuestras, la comunicación honesta, expresar nuestros límites y necesidades de manera clara y respetuosa, el respeto por la autonomía, honrar las decisiones de los demás sobre su propio cuerpo y sus relaciones, la búsqueda de la integridad, asegurarnos de que nuestras acciones estén en armonía con nuestros valores más profundos. Como Edgar Méndez, les digo, el jardín de nuestras decisiones sexuales está lleno de senderos diversos. La sabiduría no reside en seguir un único camino ciegamente, sino en caminar con integridad, respeto y consideración por nosotros mismos y por los demás. Que nuestras interacciones estén guiadas por el amor, la honestidad y la búsqueda de una conexión humana auténtica, más allá de las normas y los tabúes. Que esta reflexión nos inspire a actuar con sabiduría y compasión en las complejas situaciones que la vida nos presenta. Amados buscadores de la verdad, peregrinos en el sendero del entendimiento, llegamos al final de nuestro estudio sobre la fornicación en el vasto paisaje de las religiones y las creencias humanas. Espero sinceramente que esta inmersión profunda en las complejidades de la sexualidad, la moralidad y las diversas perspectivas religiosas haya encendido en ustedes una chispa de reflexión y una mayor comprensión de este aspecto fundamental de la experiencia humana. Hemos navegado por aguas a veces turbulentas, explorando normas, tabúes y las intrincadas razones detrás de las diferentes valoraciones de la intimidad fuera del matrimonio. Hemos buscado, no respuestas fáciles, sino una comprensión más profunda de las fuerzas que moldean nuestras creencias y nuestras vidas. Recuerden siempre, el conocimiento es un viaje sin fin. Las preguntas que hemos explorado hoy son solo el comienzo de una búsqueda continua de la verdad y el entendimiento. El universo de la fe y las religiones es vasto y fascinante, lleno de misterios por desvelar y perspectivas enriquecedoras por descubrir. En explorando la fe y las religiones, nuestro compromiso es seguir siendo ese espacio seguro y abierto donde la curiosidad es bienvenida, el diálogo es fundamental y la búsqueda de la verdad nos une a todos. Ya estamos preparando nuevos estudios que nos llevarán a explorar otros aspectos cruciales de la fe y las prácticas religiosas, siempre con la misma dedicación a la imparcialidad, la profundidad y el respeto por la diversidad de creencias. Los invito, con el corazón abierto, a mantener viva esa sed de conocimiento que los trajo hasta aquí. Permanezcan atentos a nuestros próximos encuentros, donde continuaremos desentrañando los misterios del espíritu humano y las expresiones de lo trascendente en las diferentes culturas y tradiciones. Recuerden siempre, la verdadera sabiduría se encuentra en la disposición a seguir aprendiendo, a cuestionar nuestras propias asunciones y a abrirnos a nuevas perspectivas. Y en este canal, siempre encontrarán un espacio para crecer, aprender y expandir su comprensión del mundo que nos rodea y del misterio que reside en nuestro interior. Con profunda gratitud por su valiosa compañía en este estudio, me despido por ahora, pero con la certeza de que nos encontraremos nuevamente en el camino de la exploración. Sigan buscando, sigan preguntando y sigan abriendo sus mentes a la riqueza del universo de la fe. Hasta nuestro próximo encuentro en Explorando la Fe y las Religiones. Que la luz del entendimiento los acompañe. Edgar Méndez. Explorando la Fe y las Religiones.